Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a esta nueva entrevista dentro de la serie de charlas, de conversaciones que patrocina el exchange español B2Me. Una serie de conferencias donde, tratamos de acercar el mundo de Bitcoin y de otras monedas digitales a el conjunto de la población para incrementar la cultura financiera, ya sea para invertir o para no invertir en ocasiones, ¿no? Pero al menos que seamos conscientes de qué trata todo esto. Y hoy vamos a hablar sobre los nuevos modelos de negocio digitales, sobre el nuevo mundo digital, la nueva digitalización creciente de los objetos y de las relaciones que, pues ya estamos empezando a ver de manera incipiente. Y para hablar sobre esto, hemos traído a Rodolfo Carpentier. Rodolfo es presidente de DAT, que es una incubadora precisamente de negocios digitales, es decir, digamos que es una persona que no solo habla, sino que coloca el dinero en aquello de lo que habla, lo cual siempre es de agradecer para, como dice Nassim Taleb, pues jugarse el pellejo, ¿no? Y también es socio fundador de Cardón Digital, que presta asesoría a nuevos modelos de negocio digitales. Buenas noches, Rodolfo, y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Ramón. Encantado de estar aquí contigo. Bueno, pues vamos a empezar con algo sencillo, pero que creo que es la pregunta de rigor. ¿Qué es un negocio digital? Es decir, ¿cómo demarcamos negocio digital de negocio no digital? Por ejemplo, una tienda que tiene un portal online donde se vende ropa física a domicilio, ¿es un negocio digital? ¿Es semi-digital? Es decir, ¿cómo lo distinguimos? Bueno, es un negocio híbrido. Es un negocio que tiene transacciones online y por lo tanto esas transacciones son digitales, pero el producto que vende es un producto físico y por lo tanto eso es analógico, con lo cual está Uh-huh, mezclando un modelo de negocio con otro. En uh-huh, estos momentos todo lo que es el comercio electrónico que no sea digital es híbrido, es decir, es un comercio en el cual todas las transacciones se hacen online o la mayoría de las transacciones, la logística se lleva online, pero sin embargo, para que realmente te entreguen los pantalones, pues tiene que haber unos pantalones físicos que has claro. comprado y que te los llevan a tu casa. Uh-huh, Entonces, eso es un modelo que viene del que poco a poco es un mundo digital, pero que realmente para ser digital tiene que convertirse también el producto en un producto digital. Es decir, uh-huh. ¿cómo se convertiría en ese mismo ejemplo un pantalón en un modelo digital? Pues que en vez de entregarte un pantalón, te entregaran una copia, o sea, un NFT o un token que equivaldría a un número determinado de valores de ese pantalón. Y que entonces todo sería digital. O si es, por ejemplo, mucho más sencillo, con un cuadro, por ejemplo, pues el cuadro en realidad, en vez de llevarte el cuadro físicamente, lo que te dan es una representación digital del cuadro que tiene unos valores eh, a través de un contrato que se ha hecho y que es Uh-huh. único y que a través del blockchain te garantiza que lo que tú tienes es único en el mundo y nadie puede suplantarlo. Entonces, cuando Es, hablamos de nuevos modelos digitales, porque modelos digitales o híbridos, pues ya llevan muchos años con nosotros, ¿no? Sobre todo con el surgimiento de Internet, pues hubo un estallido y se sigue produciendo de estos modelos digitales. Pero cuando hablamos de nuevos negocios digitales, ¿son negocios donde todo, como decías ahora, es digital o cuál sería la característica de estos nuevos negocios digitales que están empezando de ahora? todo es digital. Básicamente, lo que está pasando con estos nuevos negocios. Mira, el siglo XX, el siglo anterior, era un siglo de bienes físicos. Y lo que varía era cosas que pesaban, cosas que realmente tenían mucho valor porque estaban bien situadas, tenían un valor intrínseco, pesaban, era todo físico. Uh-huh. En el mundo del siglo XXI, todo eso se está trasladando a un mundo digital.
Entonces, todas las cosas que teníamos antes, que eran físicas, por ejemplo, era que tenía cientos de hoteles físicamente en todo el mundo, pues su balance representaba el valor que tenían esos hoteles en cualquier parte del mundo. Hoy en día tienes un Airbnb, por ejemplo, que no tiene ni un solo hotel, pero que es la mayor cadena de alojamiento del mundo. Y todo es digital. Es decir, se hace todo transaccionado y realmente, básicamente, lo único que se utiliza físico es el bien al final. Pero incluso eso está empezando a cambiar cuando estás hablando de productos como, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el arte, fotografías, tiene que ver con, por ejemplo, un mundo de los tokens, por ejemplo, que es otra de las cosas muy interesantes, que es la tokenización de un montón de cosas físicas convertidas a modelo digital. Y eso es lo que está empezando a pasar en el siglo XXI. Y ahora se está empezando a hacer más complejo con la aparición de los metaversos, en donde Claro, pero justamente has puesto como ejemplo cosas que quizá podemos imaginar cómo se digitalizan, ¿no? O cómo se pueden tokenizar, como por ejemplo el arte, ¿no? El arte, pues es una representación de algo que, por tanto, es un objeto bastante susceptible de ser digitalizado. Pero al mismo tiempo, antes también has hablado de los pantalones o has hablado ahora de los hoteles. Y claro, todo esto, al menos a priori, parece algo más complicado de digitalizar, porque yo si quiero unos pantalones los quiero para ponérmelos encima, no para tener una representación de unos pantalones. O si quiero irme de sí turismo, y no. necesito el hotel físico, ¿no? Entonces, ¿eso se puede llegar a digitalizar o no? Sí, sí, porque vamos a ver, no se digitaliza el pantalón que tú te quieres poner, pero si tú lo que tienes es un pantalón que ha sido de uno de los Beatles y a lo mejor ese Ujú, pantalón en una subasta podría sacar 1 o 2 millones porque un coleccionista estaría dispuesto a pagar, lo que haces es que puedes tokenizarlo y entonces puedes utilizar la tokenización para conseguir mucho más dinero de ese pantalón que es único. Es decir, el que te claro, vas a pero poner al final tiene que ser analógico porque te lo tienes que claro, sujetar a la cintura. Pero sin eso embargo, es. si lo que estás comprando es un valor como puede ser el que sea un pantalón de uno de los Beatles, pues eso tiene un valor completamente distinto y no tienes que Ujú. ponerte. Pero entonces, ¿veremos algún momento en el que incluso estos productos que hoy consideramos naturalmente analógicos, necesariamente físicos, se puedan llegar incluso esos a digitalizar? Estoy pensando, lo has mencionado en el caso del metaverso, porque claro, en el metaverso, si yo creo, por ejemplo, un avatar, a ese avatar sí le puedo comprar pantalones o sí puedo llegar a hacer turismo con ese avatar, incluso si la realidad aumentada tuviese una altísima calidad, podríamos ir de vacaciones sin movernos de casa dentro de ese metaverso. ¿Todo eso es algo que podemos llegarlo a ver o es ciencia ficción? No, 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 eso ya es real. Hoy lo que pasa es que llevamos 20 años. Yo creo que hace 20 años que apareció Second Life. Y Second Ujú, Life es básicamente un mundo virtual que todo el mundo creía que iba a explotar y no ha explotado, ha ido muy lentamente porque era muy por delante de su tiempo. Pero ahora los metaversos que están empezando a suceder son mucho mejores, mucho más fáciles de usar de lo que era Second Life, pero sin embargo tienen también mucha más facilidad para que la gente los use. Y entonces en esos entornos realmente lo que haces es que tú creas un mundo virtual a tu alrededor y tú creas un avatar que eres tú y lo vistes como quieras, le compras lo que quieres y le llevas a donde quieres. Y como tú dices, puedes hacer con él vacaciones e interactuar con gente en todo el mundo virtual. ujú. Y en este sentido, eh,
Second Life te iba a preguntar justamente sobre ello, fracasó, quizá como decías porque bueno, se adelantó a su tiempo, pero hagamos ahora el ejercicio inverso. Si en lugar de mirar al pasado y plantearse por qué fracasó algo que era demasiado temprano, vayamos, no sé, 20, 30, 40 o 50 años al futuro. Si el metaverso del que tanto se está hablando últimamente se sigue desarrollando, ¿cómo puede cambiar nuestro día a día? Sé que esto es casi imposible de imaginar, pero bueno, una persona que está en la vanguardia de la inversión en este tipo de negocios, pues quizá tenga una visión más aproximada a lo que pueda llegar a ser el futuro que quienes estamos fuera, ¿no? Entonces, desde tu punto de Luego, vista y como... desde luego Perdona, no a sí. 20 o 30 años, que no a 20 o 30 años, estamos hablando de 2 o 3 años. Es decir, en estos momentos estamos iniciando el acceso a la computación cuántica y con la computación cuántica la calidad de los metaversos va a multiplicarse por 100 y entonces va a ser entornos virtuales que son casi como la vida real y eso te Uh-huh. va a permitir crear modelos de negocio completamente diferentes. Uh-huh. Sobre esto, por cierto, una cuestión más filosófica, ¿no? Hay algunos filósofos, y no solo filósofos, también, por ejemplo, Elon Musk lo ha sugerido, que afirman que el mundo en el que estamos y el mundo real podría ser precisamente una simulación en otro mundo que haya alcanzado un nivel tal de calidad que sea indistinguible de la realidad. Y tú más o menos estás trazando ese escenario, ¿no? Si se desarrolla la computación cuántica, podríamos llegar a metaversos de tanta calidad que sean indistinguibles del día a día, de la vida real. ¿Cómo valoras tú esa conjetura filosófica de que el mundo que consideramos real podría ser en realidad una simulación y no un mundo real? Bueno, yo creo que estamos en una tesitura que todavía es un poco temprano para realmente dilucidarlo, pero está claro que tenemos problemas éticos, problemas de comprensión y problemas de cómo regular cosas que digitalmente van a ser muchísimo más rápidas, van a ser mucho más diferentes de lo que en estos momentos estamos acostumbrados. Y por supuesto, va a haber un problema médico también. O sea, hay gente que sabe desdoblarse y ver la diferencia entre el mundo virtual y el mundo físico, pero hay gente que ya que se ha enganchado al mundo virtual y no quiere salir del mundo virtual porque le gusta más que el mundo físico. ¿Por qué? Uh-huh. Porque en el mundo virtual eres quien quieres ser y en el mundo físico eres quien eres. No Uh-huh. puedes mejorar. En cambio, en el mundo virtual puedes tener más pelo, puedes tener 1,90 m, puedes vestirte como te da la gana y en el mundo físico tienes que tener otras limitaciones. Por lo tanto, existe un problema constante en la cohabitación de los dos mundos, sobre todo mucho más a medida que el mundo virtual se convierte en más realista. Uh-huh. Estamos hablando mucho del metaverso, quizá en su vertiente, digámoslo así, recreativa, al menos recreativa en un sentido amplio, de crearse un avatar y poder interactuar como si fuera en un mundo alternativo, en un universo paralelo, pero el metaverso también puede tener otras muchas aplicaciones, quizá incluso en el medio plazo más importantes que esa trascendencia recreacional a otro mundo, en sectores como la educación o la sanidad, ¿no? O Bueno, yo incluso creo también... Yo creo, Juan Ramón, que la educación está ya en el metaverso. Es decir, la gente con la que yo estoy trabajando, que tienen academias, o el caso de B2Me, la Academy, o el caso de gente que está enseñando nuevas carreras digitales, etcétera, todos ellos están considerando en abrir academia en el metaverso que parezca física, es decir, donde el avatar tuyo vaya a la clase, no tengas tú que ir a la clase. Y Sí, o sea, en estos momentos de pandemia, eso lógicamente tiene mucho atractivo. sí, o sea, yo, por ejemplo, soy profesor justamente en una escuela de negocios online y ya llevamos 10 años dando clases online, pero no dejan de ser clases como la charla que estamos manteniendo ahora entre nosotros. Es decir,
a través de una videocámara, y son clases que funcionan muy bien para determinado tipo de alumnos, por supuesto. Pero sí es cierto que algunos pueden considerar, bueno, nos falta el contacto físico, nos falta la cercanía, nos falta la posibilidad de hacer grupos, de hablar en corrillo. Eso, en parte, el metaverso, si se desarrolla al nivel que tú estás sugiriendo, lo solventaría. Es decir, podríamos tener universidades como las físicas desde casa. Y quien dice educación también dice sanidad. Quiero decir, a través de, Claro, bueno, pues... por supuesto. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo primero será el tema de la educación, porque es lo que veo más adelantado. El tema de sanidad lo veo más retrasado. Es decir, sí va a haber cosas como psiquiatría, etcétera, que van a ir muy rápido también en el metaverso, pero no cosas como la cirugía, que van a llevar mucho más tiempo. Uno de los casos más claros, probablemente, de metaverso que ya estamos con el que ya estamos conviviendo, lo has comentado antes, son los NFTs, una especie de coleccionismo virtual. De hecho, en los últimos meses, o sea, no es un desarrollo de los últimos meses, pero sobre todo en los últimos meses ha estallado como un fenómeno inversor. Hay muchos que consideran que los NFTs son incuestionablemente una burbuja, que se está metiendo ahí el capital excedentario y que no tiene en ningún sentido invertir en este tipo de, bueno, pues de registros digitales de propiedad, digámoslo así, sobre arte o sobre cualquier cosa. ¿Qué responderías a quienes dicen, algunos en el chat lo están diciendo ahora mismo, esto es pura especulación, esto no tiene valor real, esto es una burbuja, esto va a pinchar? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este punto? Eso lo dice mucha gente que tiene en su casa un cuadro, a lo mejor que vale 3 o 4 millones de euros, y que la valoración es algo susceptible de discusión. Es decir, ¿por qué se valora un cuadro en 3 millones, en 30 o en 300 millones? Pues porque resulta que hay una demanda y el cuadro es único y por lo tanto sube de precio. Con los NFTs pasa lo mismo. Es decir, tú tienes, en vez de tener un cuadro, tienes 3.000 participaciones NFTs de un cuadro. La gente quiere comprarlas y eso hace que suba y que se intercambien. En el momento que eso no funcione, pues se vendrá abajo. Es decir, que habrán muchos NFTs que vayan a valoración cero o casi, y habrán otros que se multiplicará, como ya está pasando, por 10 o 20 o 30.000. Entonces, eso es como en la inversión tradicional, tener vista, seguir bien el mercado, saber dónde inviertes, estar seguro de que compras cosas que realmente te satisfacen. Es decir, muchas veces la gente compra un NFT porque le gusta el diseño. Hay algunos NFTs de muñecos que son que yo no me compraría en la vida, pero hay mucha gente que los compra. Entonces quiere decir que hay un mercado. Entonces cada mercado tiene sus reglas y lo que hay que hacer es conocer las reglas y jugar con esas reglas. O sea, que quede claro, algo por el hecho de que sea un NFT no significa ni que va a mantener su valor ni que va a subir, de la misma manera que algo por el hecho de que sea un cuadro, pues no tiene por qué mantener su valor ni tiene por qué subir, pero a tu juicio sí hay determinados NFTs que han llegado para quedarse y que van a ser capaces probablemente de mantener su valor a largo plazo, aunque sean casos específicos y concretos. Mira, hay una presentación de un amigo mío, de Agustín Cuenca, que hace sobre el blockchain y habla de NFT y habla de los tokens. Y hay una una escena que cuenta que me parece muy interesante. Que, ¿tú te acuerdas de los autos de choque? Sí, claro. Bueno, pues entonces los autos de choque, si recuerdas, tú ibas a la caseta y te daban un token físico. Sí, sí. Ese token lo que te daba era derecho a media hora de coche. Tú pagabas por estar media hora conduciendo el coche. Bueno, pues esa es la explicación de un token. Un token es un valor que te dan, que en vez de dártelo físicamente, te lo dan digitalmente, que
la cadena de blockchain garantiza que es único y que tiene unas contraprestaciones que tú tienes que saber si te gustan o no te gustan para pagar, que es lo de los autos de choque. Es decir, es muy sencillo entenderlo si se explica de esta manera. No hay que hablar de los contratos inteligentes, etcétera, que a la gente le deja bastante sorprendido. Aquí lo que se trata es de que hay una oferta, y en este caso es una oferta digital, de un servicio o un producto, lo que sea, y tú lo que tienes que ver es el contravalor. En estos momentos, por ejemplo, el propio Bit2Me ha sacado su propia moneda virtual, B2M. Bueno, pues B2M es una moneda que hoy en día vale X y mañana valdrá más o valdrá menos. Pero lo lógico es que valga más. ¿Por qué? Pues porque cada vez se le añaden más servicios. Y entonces, al añadir más servicios y haber más gente que quiere tener acceso a esos servicios, la moneda subirá de valor. Si no ponen nuevos servicios o quitan servicios, la moneda bajará de valor. Esa es Claro, así de sencillo. pero fíjate que hay, y en parte es esto lo que te quería preguntar, todos estos tokens, también los NFTs, dependen de que bueno, determinadas, bueno, pues en el caso de los NFTs, en muchos casos Ethereum, o aquí en el caso de la moneda de Bit2Me, el propio Bit2Me, dependen de una red subyacente que funcione, al margen de si queremos ser o no propietarios o tener, digamos, el registro de propiedad de un determinado bien. Pero ¿qué pasa si esa red subyacente no funciona? En el caso de Bit2Me, Dios no lo quiera, pero imaginemos que el exchange desaparece. Pues entonces, obviamente, la moneda también desaparecería. En el caso de los NFTs registrados en Ethereum, si Ethereum se deja de utilizar, esos NFTs también dejan de ser funcionales. Entonces, hay como una especie de doble riesgo añadido, porque no es solo que tengas que seleccionar bien el token en el que quieres invertir, sino también la red que le da apoyo subyacente. Lo que es importante, y es un poco lo que está haciendo B2M, es que no sea solo un exchange el que lo cotice, sino que sean varios y que por lo tanto sea mucho más independiente de esa situación extrema que no es fácil que se dé cuando realmente estás en un entorno de crecimiento muy importante. Es decir, estás en una empresa que crece mensualmente de forma increíble. Es Sí, pero que decir, eso al final es como invertir también en acciones. Quiero decir que claro, claro, claro. si Bit2Me cotizara en bolsa y la empresa crece, pues el precio de las acciones crecería. Pero si en algún momento Bit2Me o cualquier otra empresa, claro, fuera mal, el precio de las acciones caería. Pues aquí el token de Bit2Me también tiene una dependencia de ese activo subyacente que sería la propia marcha y la propia viabilidad de la empresa para ofrecer servicios también en su moneda. Bueno, eso depende mucho en estos momentos, por supuesto, pero en el futuro, dependiendo de las prestaciones que se le añadan al token, el token puede tener mucho valor más allá del propio Bit2Me, porque es una moneda que empieza a tener una serie de prestaciones que ahora están muy ligadas a Bit2Me, pero que poco a poco va a tener otras prestaciones que no estén ligadas a Bit2Me, que por lo tanto sean independientes. Pero por supuesto, lo mismo que tú has dicho con las acciones de un banco o las acciones de cualquier empresa, si la empresa va mal, lógicamente las acciones bajan. Si la empresa va bien, las acciones suben. Aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que no es tan inmediato porque es más lento el crecimiento, porque es a nivel mundial, o sea, no es una cosa como aquí que en una empresa estás con la cuenta de resultados del siguiente trimestre. Aquí estás hablando de cómo va a funcionar una economía nueva alrededor del token en los próximos 5 años. Y vas a tener que esperar hasta ver las prestaciones para que eso empiece a tener consistencia y el valor crezca. Claro, pero que de nuevo estamos hablando de, digámoslo así, de beneficios futuros esperados, si es que llegan, ¿no? Lo digo por establecer, no sé si tú lo ves, una diferencia entre estas monedas digitales, estos tokens, y otras monedas tipo Bitcoin. Quiero decir, la moneda de Bit2Me o los NFTs, en cierta manera, son activos digitales derivados de algo, ¿no? Pero Bitcoin, en cambio,
no es un activo derivado de nada, es un activo en sí mismo. Son activos de servicio, o sea, no son monedas. No es una Eso moneda es. como Bitcoin, sino que Ujú. es un token que lo que tiene es una serie de prestaciones, que es lo que te decía yo de el ejemplo del cochecito de choque. Sí, Es claro. decir, Ujú. tiene unos valores de entrada, lo que pasa que con una ventaja comparado eh, con los autos de choque, que cada vez va a tener más valoración, porque cada vez va a tener más servicios. Para ir terminando, dos preguntas, quizás, si me lo Perdón. permites, de alguna manera más políticas o más relacionadas con la política. La primera, lo has mencionado tú, has sacado el tema y quería que desarrollaras un poco esta perspectiva. Has dicho, eh, el metaverso, el desarrollo del metaverso va a generar problemas que requieren de regulación. Pero exactamente qué regulación necesita. Porque al final los metaversos serán promovidos por determinadas empresas, ¿no? Pues quizá la más conocida es Facebook, que ahora se llama Meta, y que querrá crear su propio metaverso. ¿Por qué no puede ser, no sé si esa era tu perspectiva o tu perspectiva es que la regulación sea gubernamental, por qué no puede ser, en este caso Facebook, quien diga, bueno, dentro de este mundo que he creado yo, las reglas las pongo yo? ¿O crees que debería venir el gobierno, en este caso de Estados Unidos, y decir, no, dentro del metaverso las reglas tienen que ser estas? Porque en el mundo real es lógico que tenga que haber ciertas regulaciones porque te afectan materialmente a ti, pero en el metaverso me afectaría a mi avatar. Entonces, en ese avatar, pues las reglas Bueno, las vamos a de... ver. Por supuesto que si eh, Facebook, el metaverso de Facebook es centralizado, va a querer controlarlo al máximo. Y lo Ujú. mismo pasa con todos aquellos que sean centralizados, pero están surgiendo algunos ya cada vez más descentralizados, donde nadie va a Ujú. tener la posibilidad de controlarlo, sino que se va a controlar de acuerdo a todo el mundo, es decir, que Al consenso. participe del metaverso. Es decir, son metaversos distribuidos. Es un concepto Ujú. distinto. Pero yo creo, cuando hablaba yo de regulación, no me refería a regulación de estados, que probablemente también Ujú. tenga que haberla, pero esa en un mundo global es más compleja porque no va a ser fácil el que el gobierno de España influya en un metaverso que realmente está en Estados Unidos y en el mundo entero. Entonces, Ujú. eso se va a tener que crear unas reglas, pero yo creo que estas van a ser sobre todo de ética y de tratamiento de los datos personales y cómo se compra la gente en cada caso, y luego grandes acuerdos multinacionales en los que se pongan de acuerdo los gobiernos en cómo tratar a los residentes de esos metaversos. En algún momento pasará. No es sencillo porque es lo mismo que pasó con Internet. O sea, al final Ujú. hay países que han intentado bloquear Internet, algunos de ellos como China, a base de tener inversiones gigantescas, lo hace hasta el 90%, pero en la mayoría de los países Internet es muy difícil de controlar. Bueno, pues los metaversos va a ser una cosa parecida y lo que es importante es que sepamos que vamos a tener que reinventar aspectos de ética, aspectos de psicología, aspectos de personalidad, etcétera, vamos a tener que reinventarlos. ¿Puede ser el metaverso eh, una piedra de toque para la sostenibilidad de los gobiernos? Porque estoy pensando, si gran parte de la actividad económica se volcara al metaverso, es decir, si en parte viviéramos y produjéramos y comerciáramos en el metaverso, eh, las transacciones se desarrollarían allí, no tendrían por qué volcarse al mundo real. Y si eso es así, ¿cómo cobran, por ejemplo, los gobiernos impuestos? Porque si yo no desarrollo muchas Pero transacciones en el mundo tan real, no me... sencillo, porque tú vas a tener todo ese negocio en el metaverso, pero en algún momento vas a querer sacarlo del metaverso porque te quieres comprar un chalet en la sierra. Y Claro, en el momento que lo saques del metaverso, el Estado te va a cobrar seguro. no, no, ahí seguro, sí. Ese caso es muy claro, pero imaginemos el escenario que también has planteado antes, un metaverso hiperrealista donde yo a lo mejor no necesite un chalet en la sierra porque estoy en 30 metros cuadrados en algún rincón de España, pero como virtualmente
estoy en el chalet en la sierra, no necesito comprarme en el mundo real el chalet en la sierra, sino que me lo puedo comprar en el mundo virtual. Ahí el gobierno perdería mucha capacidad de fiscalizar, de cobrar impuestos, salvo que se meta de lleno también en lo que hacemos en el metaverso. Perdona, Rodolfo, que se ha cortado. No sé si es que desde el Ministerio de Hacienda están planteando Yo algún digo tipo que de... también el gobierno tendrá avatares. ¿Me oyes ahora? Sí, ahora sí. Que el gobierno tendrá avatares que sean inspectores de Hacienda. Ya, sí, bueno, la cuestión es si debería tenerlos, pero sí, probablemente se infiltren hasta ese sentido. Y por último, para terminar, ¿cuál es la situación del desarrollo de negocios digitales en España? Es decir, ¿España es un buen ecosistema para crear estas nuevas modalidades de negocios digitales que estamos viendo? Porque, bueno, lo típico, lo que todos sabemos es Silicon Valley, Estados Unidos, vale, bien. Pero en España hay un buen ecosistema para el surgimiento de este tipo de negocios y, en todo caso, ¿qué le falta? ¿Qué le falta para desarrollarse mucho más? Bueno, le falta tiempo, es decir, nosotros 5 años más o menos por detrás de sitios como Inglaterra, Francia y Alemania. Es decir, tenemos ciudades como Barcelona y Madrid que están a la altura casi de las grandes como Berlín, Londres, etcétera, pero un poco por detrás, pero el país como tal va bastante por detrás. Es decir, si ves las cifras de inversión de último trimestre, récord, recordar que eran 4.000 millones de euros lo que se han invertido en startups, la mayoría digitales, y por lo tanto hay cada vez más dinero y más ecosistema para hacerlo, pero si lo comparas con las cifras, las mismas cifras del último trimestre en Inglaterra, en Alemania o en Francia, vamos todavía a mucha distancia. ¿Y por qué? Quiero decir, has dicho tiempo, pero ¿qué le falta al marco institucional español para ponerse a la vanguardia de la inversión? Es decir, ¿hay regulaciones que nos asfixian? ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora se está sacando, está en proceso una nueva ley de startups que yo creo que va a contribuir bastante a mejorar el entorno y el ecosistema, pero como siempre lo que aprueban es la mitad de lo que habíamos hablado con el gobierno. Es decir, estaremos todavía a años luz de la comparativa con otros países, sobre todo con Estados Unidos. Es decir, Francia, Alemania, Inglaterra tienen ya mejor legislación que la nuestra. En algunos casos, con esta nueva ley, nos pondremos casi a su altura, pero hay temas todavía que hay que cambiar. ¿Algún ejemplo así que consideres muy relevante de esto es justamente lo que habría que cambiar porque es un hecho diferencial? Hay dos cosas que están metidas en la nueva ley y que si salen adelante van a añadir mucho valor. Una es el tema de las stock options, es decir, la gestión de cómo manejas stock options en una empresa, que hasta ahora era dificilísimo. La otra es la importación de talento. O sea, cuando estás en un negocio muy adelantado donde necesitas físicos y te los tienes que traer de fuera de Estados Unidos, perdón, de fuera de Europa, por ejemplo, de la India, etcétera, hasta ahora es dificilísimo conseguirles el visado, etcétera. Todo eso también tiene que mejorar. ¿Y en tema fiscal hay algún impuesto, algún trato fiscal que consideres especialmente negativo para el desarrollo de estos negocios? Bueno, hay muchas cosas pequeñas que están metidas dentro de la ley y otras grandes que, ya te digo, una que era muy espectacular era el tema de los stock options y cómo se legislaba su pago de impuestos, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Y la otra, también muy interesante, es el hecho de que, sobre todo si eres un business angel o alguien que invierte su propio dinero y invierte en 10, 20, 30 empresas, es que cuando tú en una de ellas haces un exit y es un exit muy fuerte, pues tienes que pagar un impuesto gigantesco. Cuando en realidad a lo mejor has estado 5 años perdiendo dinero invirtiendo en cosas que no han salido adelante.
Y lo que realmente sería lógico es pensar, oye, cuando haces un exit bueno, que te den 5 años para amortizarlo, de tal forma que tú pagues menos impuestos y tengas más capacidad inversora para equivocarte, porque al final te equivocas en muchas de las que inviertes. Sí, sí, la que sale bien es una de entre 10 que salen mal, ¿no? Y eso no hay que, no hay que diferenciarlo como esto he acertado, las otras no tienen nada que ver con el acierto. El fracaso es parte del acierto, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodolfo, por estos minutos hablando sobre, bueno, sobre el desarrollo, bueno, en parte cercano, pero también en parte especulativo a medio plazo de lo que puede ser el metaverso, de cómo podemos relacionarnos y de cómo cambiará en parte nuestras vidas con este desarrollo de la digitalización creciente de nuestras sociedades. Y lo he dicho, muchas gracias por arrojar algo de luz a este respecto. Un placer, Juan Ramón, un placer haber estado aquí contigo. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos durante estos casi 40 minutos. Recordad que estamos en una serie de charlas patrocinadas por Bit2Me. Si queréis obtener más información en la descripción de esta charla, de esta conversación con Rodolfo Carpentier, podréis encontrar los enlaces. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima entrevista, en un próximo directo. Hasta entonces.